investigador, escritor, por acompañarnos esta noche, Donovan. Muchas gracias. 500.000 de hectáreas bajo el fuego, muchas de esas miles de hectáreas en este momento son cenizas. Estamos muy tristes por todo lo que está pasando y deberíamos asumir un rol de que somos todos somos parte del bosque seco chiquitano, ese sector es de todos nosotros, Donovan. Yo creo que eso nos está faltando como bolivianos para poder comprender la magnitud de esta tragedia. Bienvenido. No, muchísimas gracias una vez más a ti y a tu prestigioso programa y al tiempo de todos los teleaudientes, ¿no? Les agradezco mucho. Donovan, para poder comprender lo que está ocurriendo, explícanos, por ejemplo, el origen, la evolución de estos paisajes, de este parque nacional, de Tucavaca, de los bosques secos chiquitanos, para poder comprender qué es lo que está ocurriendo ahora y por qué estamos así. Bien, primeramente es importante mencionar que el origen y evolución de estos paisajes, de esta singularidad, tiene que ver mucho con las montañas, con el escudo precámbrico. O sea, Bolivia no solamente tiene esa parte andina, sino también tiene unas montañas al este de Bolivia que se llama el escudo precámbrico. Y como su nombre lo dice, son montañas muy antiguas, que inclusive han visto surgir a los Andes. Curiosamente, esto también está relacionado con la parte sur del bosque amazónico. Gran parte de este gran territorio lo tiene el Brasil y una parte Bolivia y el Paraguay. Sin embargo, todo este conjunto de sabanas en montañas y en algunas llanuras tiene una particularidad, que existe un bosque entre los Andes y el escudo precámbrico hacia el Pantanal, que es la Chiquitanía. La Chiquitanía es un bosque estacionalmente seco que tiene una gran relación con las sabanas del Beni y con el Pantanal. Y con las sabanas. Sí, es un bosque estacionalmente seco, ¿no? Porque buena parte del año es húmedo y la otra es extremadamente seco, que es justamente su vulnerabilidad frente a la expansión de la frontera agrícola, ¿no? O sea, en esta época es muy seco. Entonces, esta particularidad hace que una buena parte del bosque seco tropical que tenemos sea casi endémico de Bolivia, una pequeña parte en Brasil y en el Paraguay, pero gran parte de casi un poco más de 100.000 kilómetros cuadrados, o sea, casi 2 veces Costa Rica, de un bosque seco tropical que es considerado uno de los más diversos en su forma, digamos, ¿no? En su característica como bosque, ¿no? Bueno, bosques secos tropicales con mayor biodiversidad. Sí. Casi en su totalidad está en Bolivia. Sí, en su totalidad está en Bolivia y tiene una singularidad, como te digo, digamos, tiene un declive más o menos de casi 1.500 metros, ¿no? Porque está casi a la orilla del Pantanal hasta las serranías chiquitanas que pueden pasar casi los 1.200, 1.300 metros y temperaturas promedio, por ejemplo, en las cimas de 22 grados a 27 grados promedio anual en las partes más bajas, lluvias de entre 600 milímetros y 1.700, pero que caen en 6 meses. Claro, y que todo es y después sequía. Hay una sequía. Hay una sequía. Yo cuando conversábamos con algunas plataformas, como por ejemplo por el medio ambiente y la vida, con Árbol y una amiga muy querida como es Eliana Torrico, hablaban de unas 554 especies de fauna del bosque chiquitano que estarían amenazadas por el incendio de magnitud. Por favor, permíteme que nos expliques cómo se establece la diversidad de especies en un área. Agradezco tu pregunta, ¿no? Normalmente lo que se hace es hacer una curva entre el área y el número de especies, ¿no? Esta curva va y se va estabilizando y en el momento en que ya no existen más registros se determina el área en la que habría alcanzado su máxima plenitud en cuanto a la diversidad de lo que es de especies. Yo creo que 500.000 hectáreas pues está abarcando básicamente toda la biodiversidad, o sea, sería una muestra representativa de la totalidad de la biodiversidad de la Chiquitanía, claro. Tomando en cuenta que ha habido un declive altitudinal también interesante, es decir, de la llanura, perillanura, hacia las montañas serranías. Por lo tanto, es una buena muestra de la ecorregión y paisaje chiquitano que se ha visto afectada. Por lo tanto,
no dudaría en entender que una buena parte de los vertebrados, invertebrados, plantas vasculares, briófitas y demás, hongos, bacterias y todo lo que es la biodiversidad, se ha debido ver afectada en un buen pedazo de muestra, ¿no? Sin duda. Tenemos acá el mapa, por favor, para poder compartir y mostrárselos a la gente de manera didáctica. Bien, ahí podemos ver lo que les decía, ¿no? Justo la Chiquitanía limita al norte y al noroeste con el bosque amazónico y con las sabanas húmedas del Beni. Luego limita al suroeste con el boliviano tucumano, los bosques secos interandinos, y al sur con el Chaco y el boliviano tucumano, ¿no? Y al este con el Pantanal. Permíteme, Donovan, por favor, hablar un poquito de las distintas especies amenazadas. Hay mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, que prácticamente son endémicos. Por ejemplo, teníamos algunas imágenes sobre los venados. Los venados que son tan característicos de este bosque seco. Por ejemplo, el borochi. El borochi, por ejemplo, es una especie bastante particular del cerrado, justamente al grupo de ecosistemas y paisajes a que pertenece el bosque chiquitano, ¿no? Es un carnívoro bastante interesante porque es el cánido más grande de Sudamérica y es dispersor de especies también, ¿no? Dispersa bastantes especies de la sabana y del bosque. El venado, digamos, el venado de los pantanos, que es el venado igual más grande, ambos tienen una coloración muy similar por el hecho de que comparten paisajes, ¿no? De bosques secos y pantanos, ¿no? Las patas negras, largas y todo eso, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunas imágenes. Bueno, hay los felinos. La Chiquitanía tiene en su totalidad casi todos los depredadores del neotrópico, ¿no? De los bosques tropicales, subtropicales de América Latina, ¿no? Tiene todos los felinos, básicamente todos los cánidos, y claro, incluyendo el borochi, que es particular de estas ecorregiones, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Sin duda se han visto afectada una gran parte de la totalidad de la biodiversidad, porque 500.000 hectáreas es una buena representación del ecosistema, sin duda, de estos ecosistemas estacionales, ¿no? Por ejemplo, el anta. El anta, que es un arquitecto del bosque. Aquí claro. Es importante resaltar la fuerte relación que existe entre la fauna y la composición, estructura y fisonomía del bosque, ¿no? Estamos hablando de un montón de roedores, la anta, los pecarís, los chanchos de monte, ¿no? Los jochis que dispersan semillas, los monos igual, estamos hablando de un montón de murciélagos igual que dispersan. Es muy importante también entender que estos ecosistemas, por ejemplo, albergan a las especies más resistentes a la sequía del bosque húmedo, sí, y a las especies de bosque seco y a aquellas que están sujetas a inundación. Entonces es un complejo muy interesante de ecosistemas que, como te digo, son bastante particulares de Bolivia, ¿no? Es algo que también podría acotar que a nivel nacional está subprotegida, digamos, pero a nivel municipal sí, con la reserva Tucabaca, que tiene casi 200.000 hectáreas, ¿no? Claro. Que es interesante el área que conserva y protege, ¿no? La variedad de aves. Es muy importante, bien que lo mencionas, porque es uno de los grupos de vertebrados más diversos que tiene, ¿no? Sobrepasando las 300 especies. Se tiene más o menos tucanes, como 930 especies de vertebrados, de las cuales la más importante es el grupo de aves y mamíferos. Por ejemplo, aves y reptiles y anfibios más asociados a sabanas inundables y humedales, y los mamíferos que tienen como unos 130 representados en los bosques. La palmera jacinta, por ejemplo, que está en la categoría de amenaza vulnerable, que es endémica básicamente de Bolivia y el Brasil, y el Paraguay, justamente lo que es el Pantanal, y que también, claro, debe habitar el margen de los bosques chiquitanos hacia el Pantanal.
Estamos hablando ahorita de fauna. En algún momento, si las podemos compartir las imágenes del borochi, del venado de los pantanos, que es el ciervo, así vamos a poder comprender la magnitud de la tragedia que está ocurriendo en este 500.000 de hectáreas bajo el fuego. Se está enviando la ayuda. Bueno, acá tenemos algo de la almendra chiquitana. Ya estamos con la flora. Esa, por ejemplo, es una especie muy emblemática. La anterior, este es el paquio, son muy emblemáticos de la chiquitanía, ¿no? El anterior es un típico árbol de un bosque tropical seco. Este tiene un poco más de amplitud, el segundo. La almendra chiquitana y el paquio. Sí, este es la almendra chiquitana, típica de bosques secos tropicales, no solamente de Bolivia. La siguiente, que era el pitón. El pitón también, que es muy importante. Sería el pitón, por ejemplo, que igual es emblemático. Mucha de la flora y fauna del imaginario cruceño están es en chiquitana. El lugar, y están en este lugar. Claro. Las palmeras, la de Cusi, por ejemplo, la de Totaí. La Cusi, el Totaí, el Marayaú, son típicas, el Motacú, típicas de estos bosques tropicales secos. El penoco también. El penoco, o sea, inclusive hay, digamos, hasta dichos, ¿no? Del penoco. Sí, el penoco es típicamente de la chiquitanía. El toborochi. El toborochi, también el peche y otros árboles de esa familia, igual, por ejemplo, el mapajo. Inclusive, además, es interesante porque hacia el norte hay una fuerte influencia amazónica, ¿no? El bosque empieza a hacerse más alto y más diverso, y hacia el sur más seco, ¿no? Los daños ambientales son elevados a la máxima potencia, se podría decir, porque de las especies de flora y fauna del lugar y que son afectadas, algunas son de reproducción lenta, y si estas mueren en grandes cantidades pueden tardar muchos años en recuperarse, Donovan. Sin duda, porque digamos, no podríamos hablar de una reforestación de bosques tropicales sin tomar en cuenta a la fauna, que está muy relacionada con la polinización y dispersión de las mismas, ¿no? Hay una fuerte, los bosques tropicales no son como los bosques templados en los que usted en Finlandia, en Norteamérica, en Europa, puedes poner 15, 20 especies de árboles y ya está, ¿no? La complejidad que tienen los bosques secos tropicales todavía aún son mucho más delicados que los bosques húmedos, o sea, destruir una hectárea de un bosque tropical seco de la chiquitanía tarda mucho más en recuperarse que una hectárea en la Amazonía o en el Chapare, ¿me entiendes? Ahora, como uno puede ver, una vez apagado el fuego, porque ya está acá, está el ciervo de los pantanos, mira el guaso venado, todas estas especies en el lugar, estas especies en el bosque seco chiquitano, hoy en llamas, mucho en ceniza. Todas estas especies, entre plantas y animales, cumplen un rol importante en el equilibrio del bosque, Donovan. Sin duda, es como te decía, trae consecuencias medioambientales realmente fuertes. Pues yo creo que sí, no solamente ambientales, sino socioambientales. No nos olvidemos que en el bosque seco chiquitano es el hábitat de ayoreos, chiquitanos, guarayos, guaraníes, ¿no? ¿Y el control natural de plagas e insectos? Bueno, lo que pasa es que cuando los hábitats se fragmentan, se forman islas, y en las islas la evolución es más rápida. Entonces, en el momento en que el flujo de genes de las poblaciones no se conecten entre sí, producen endogamia, es decir, baja la diversidad genética de las poblaciones y aumenta la tasa de extinción. Por lo tanto, ahorita es un reto importante poder trabajar tanto con todos los responsables y corresponsables y víctimas y todos los involucrados, y buscar soluciones, ¿no?, en las que se pueda, por ejemplo, buscar conectividad entre los pedazos que han quedado, inclusive invitar a la academia a estudiar el fenómeno, porque ahora es una invitación a la ciencia, tratar de investigar cómo se va a recolonizar, cómo va a ser la sucesión de la recuperación de estos ecosistemas o no. Probablemente hay que estudiarlos. Yo creo que es una oportunidad para todas las universidades estudiar el fenómeno de sucesión, colonización, resiliencia a este fenómeno que ha habido, para aprender, ¿no? Y que podamos generar base de datos para evitar en algún momento este error, ¿no?, que yo lo atribuyo más a un tipo de modelo de producción que no solamente, no tiene nada que ver a veces ni con ideologías o con lo que a veces nos puedan hacer creer lo que dicen, porque estamos viendo que está ardiendo el Brasil con Bolsonaro,
Macri, Evo, el presidente del Paraguay que estuvo en el carnaval dando consejos, parece un poco nefastos para esto. Bueno, en realidad yo creo que aquí lo que hay que buscar es más soluciones, ¿no? Sí. Tenemos una imagen de la madre, sí, tenemos un peso encima muy fuerte por todo lo que hemos dicho como país frente al mundo. Y bueno, lo que nos queda es pues tratar de enmendar y dar la cara y recuperar eso, ¿no? Gracias, Donovan, por tu presencia acá, por tus conocimientos, porque de alguna manera como que la gente tiene que sacudirse y ver lo que teníamos ahí, lo que tenemos y lo que, según dicen, podríamos tardar hasta 200 años para poder restablecer la pérdida forestal. Sí, estamos hablando de que el área, digamos, conocida ecorregionalmente, mapeada, aproximadamente son de unos 100.000 kilómetros cuadrados, son 10 millones de hectáreas. Pues hasta el momento ya vamos casi como por 4 millones de hectáreas destruidas, ¿no? Entonces, pero también hay que ver cuántos tipos de ecosistemas, hay que hacer una evaluación de todo, ¿no? Sí. Pero yo pienso que no hay mal que por bien no venga, hay que aprender de esto, pero sin duda el impacto, yo creo que no es necesario de ser un experto para darte cuenta que 500.000 de hectáreas, un poco más, que es casi como la mitad del Salar de Uyuni, sin duda es una muestra representativa de la biodiversidad de la Chiquitanía, sobre todo inclusive si es que ha subido hasta las serranías el fuego. Entonces se ha depredado o se ha, digamos, perdido una muestra sin duda que debe tener una representatividad de la biodiversidad total, ¿no? Pero creo que podemos tratar de que todos trabajemos juntos para evitar, ¿no? Ahora es cuando tenemos que poner un principio precautorio, ¿no? El principio precautorio debe velar ahora en todo el país para cualquier aspecto, ¿no?, que hagamos. Gracias, Donovan. Apreciamos muchísimo tu presencia acá, desde la academia, un investigador, un biólogo que se ha dedicado toda la vida precisamente a los estudios de flora y fauna y que con tanto conocimiento esperamos que haya llegado hasta usted como una reflexión y como un sacudón de lo que estamos viviendo. Gracias, Donovan. No, a ustedes las gracias, muchas gracias por la invitación. Por favor, un grupo de activistas muy conocidos por nosotros, activistas de Amigos de la Naturaleza, salieron en motos cargando cámaras en sus cascos para poder rescatar a los animales afectados por los incendios. Este video se ha viralizado, lo voy a compartir con ustedes porque se trata de gente que conozco personalmente y que, bueno, estamos viendo lo que está ocurriendo en este momento. Los tejones huyendo, quemándose, los pobres. ¡Qué desgracia! Todo es humo. La devastación del bosque es impresionante. Estamos en el camino entre Las Petas y Candelaria y hemos andado aproximadamente unos 30 kilómetros. No está en llama el monte, está en cenizas, porque ya todo fue quemado, ya no hay más que se queme. Todo está devastado. A ambos lados del camino la situación es la misma. Nunca había estado en un lugar así, realmente da mucha pena estar aquí. Y quédate mañana todo el día. Ya estamos con nuestra compañera Alessandra Paz, lista para traernos información a propósito. Bueno, focos de calor
vientos, posibilidad de lluvias. Compañera, adelante desde el Senami.